Empezamos. Bueno, somos Nay y Fran. Durante un aislamiento preventivo que tuvimos, nos dedicamos a hacer una clase de COVID-19. Más que nada las manifestaciones clínicas, pero bueno, vamos a hablar un poco de todo. Si querés, pasala, Nay. Nos planteamos los objetivos siguientes, que son conocer las manifestaciones clínicas. ¿Cómo? Apaguen los micrófonos, por favor. Identificar los criterios de internación, reconocer los factores de riesgo que generan gravedad en la enfermedad, definir qué estudios complementarios vamos a pedir y en qué situación vamos a pedirlas, porque no los vamos a pedir siempre, evaluar tratamientos disponibles y determinar las posibles secuelas que deja la enfermedad. En base a eso, nos dividimos la clase en los siguientes apartados. La siguiente. ¿Ahí? Que son, bueno, la primera parte va a ser una introducción donde vamos a hablar un poco por ahí de epidemiología, la fisiopatología del virus, las características del virus y las formas de transmisión, las definiciones de caso, que no vamos a ahondar mucho porque eso ya lo vimos en otra clase, las manifestaciones clínicas propiamente dichas, pulmonares y extrapulmonares, que van a ser el fuerte de la clase, los criterios de internación, factores de riesgo que van a hacer que la enfermedad sea un poco más grave, estudios complementarios que vamos a pedir y en qué casos, los tratamientos que se están estudiando y las secuelas, que eso es algo quizás que como es muy nueva la pandemia, todavía no sabemos qué secuelas nos va a dejar a largo plazo, pero lo vamos a ver más adelante. Bueno, empezamos con la introducción, un poco de epidemiología, que vamos a ver que el Ministerio de Salud de la Argentina, en la situación epidemiológica que tuvimos de COVID-19 en la infancia al 4 del 10 del 2020, vimos que teníamos 56.064 casos confirmados de COVID-19 en menores de 18 años. El siguiente. En la siguiente vamos a ver que esos casos correspondían al 7,02% del total de casos confirmados en el país, ¿sí? O sea, del 100% de los casos, 7,02 fueron menores de 18 años. Esto, comparativamente con otros países, es como un porcentaje muy elevado. Muchos tienen entre 1 al 5% de los casos son en menores de 18 años. En eso podemos evaluar el porcentaje de positividad, que nosotros tenemos de un 31,4% de porcentaje de positividad en menores de 18 años. Esto sería que de 100 testeos, 31,4 serían positivos. Si lo comparamos un poco con el de los adultos, es un porcentaje mucho menor. Por eso lo que hemos estado viendo es que estamos testeando mucho más a niños que a adultos. En los adultos el porcentaje llega a veces hasta el 50%, y esto nos habla también de un pobre screening que tenemos de la patología. En las diferentes bibliografías nos dicen que un porcentaje de positividad adecuado sería entre un 5 y un 10%. Eso para que no te quede ningún caso sospechoso afuera y sin testear, o ningún caso confirmado sin diagnosticar. Pero bueno, vemos que nosotros, tanto en niños como en adultos, nuestro porcentaje es bastante alto, y eso se debe a la falta, a la pobre realización de métodos de screening, el hisopado serie. Bueno, tuvimos 52 casos confirmados fallecidos en menores de 18 años, una tasa de incidencia acumulada cada 100.000 habitantes en menores de 20 años de 493,5. Eso es la misma fuente que lo anterior. Si querés seguir ahí. Bien, acá vemos la curva epidemiológica de los casos a partir de también menores de 18 años, y lo vemos comparado con los mayores de 18 años. Los menores están en naranja y los mayores de 18 años en celeste. Desde la semana epidemiológica 10, que fue más o menos al inicio de la pandemia acá en Argentina, a la semana epidemiológica 40, que fue el 4 del 10, que es hasta donde fue actualizado este estudio. Vemos cómo los casos en adultos fueron aumentando bastante. Volver al anterior. Pero en adultos fueron aumentando bastante, pero en los niños se mantuvo más o menos igual el porcentaje de positivos. Ahora sí, la siguiente. Bien, en cuanto a características del virus no vamos a hablar mucho, pero sí saber que el SARS-CoV-2 sería el virus propiamente dicho que genera la enfermedad, que sería el COVID-19. ¿Sí? Es un virus de ARN de cadena simple que está rodeado por una envoltura de las que emergen un montón de proteínas virales. Dentro de ellas una muy importante es la proteína S, que es aquella que va a permitir el ingreso a las células a través del receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2. Este receptor va a estar principalmente en el tracto respiratorio inferior, o sea, en los pulmones, ¿sí? Pero se ha descubierto también, se sabía desde antes, que se puede encontrar en enterocitos, en corazón, riñón, cerebro y otros tejidos,
Y esto es súper importante para ver después las manifestaciones clínicas que puede tener la enfermedad, donde, bueno, después vamos a ver la fisiopatología al respecto, pero recordar que los receptores también se encuentran en esos lugares y que el virus puede ingresar a las células también en enterocitos, corazón, riñón, cerebro y otros tejidos. Siguiente. La siguiente. Perfecto. Las formas de transmisión, bueno, ya la vimos en la clase de Miguel, sabemos que se puede transmitir por macrogotas, que sería la forma por gotas, ¿sí? Cuando la persona estornuda, habla, ¿sí? Genera macrogotas, que eso pueden producir tanto el contacto directo con estas gotas, puede producir la infección, o por contacto, que es por contacto directo con la persona, o la contaminación de fomites. Después tenemos la transmisión respiratoria, que ha sido un poco más discutida, pero se demostró que sí se transmite, que generalmente es por la microgota, que no producimos todo el tiempo, pero sí, por ejemplo, al hablar se van produciendo. Hemos visto estudios en otras clases donde se puede llegar a producir como una nube que contiene macro y microgotas con potencial de infectar a otra persona. Esta vía respiratoria de transmisión se va a ver afectada o se va a ver incrementada más que nada cuando tenemos, por ejemplo, cuando realizamos el aspirado, con dispositivos de oxígeno o con la intubación orotraqueal. Cuando hay unas maniobras invasivas de la vía aérea, aumenta la transmisión respiratoria. Hay otras formas de transmisión, como fecal, que se ha estado estudiando, o transmisión vertical, pero esos continúan en estudio y todavía no se sabe si se puede transmitir el virus. Si bien se puede aislar, no se sabe si es posible que el virus sea viable. Bueno, el periodo de transmisión varía de 1 a 2 días previo al inicio de los síntomas hasta 8 a 12 días posteriores, eso en casi todos los estudios decía lo mismo, y un periodo de incubación que va de 5 a 6 días con un intervalo que va de 12 a 14 días. Y el periodo de estado, que el periodo de la enfermedad, va a estar entre 1 a 2 semanas, a veces puede durar un poco más, dependiendo de la gravedad también, obviamente. La siguiente. Bien, en cuanto a fisiopatología, estábamos hablando del receptor de enzima convertidora de angiotensina 2. Bueno, este va a permitir el ingreso a la célula del virus y esto va a generar un daño en las células endoteliales. Este daño va a generar una endotelitis donde se van a liberar mediadores proinflamatorios, van a actuar los neutrófilos, los macrófagos activados, las citoquinas. Ya vimos la clase anterior donde principalmente van a actuar la interleuquina 2, interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral, y esto va a producir una inflamación tanto local como muchas veces una hiperinflamación sistémica. Como daña el endotelio, también se da una producción excesiva de trombina con inhibición de fibrinólisis y una activación de las vías del complemento, lo que además de la inflamación produce una trombosis. En conjunto sería una tromboinflamación. Se puede dar una desregulación del sistema inmune y del sistema renin-angiotensina-aldosterona, provocando vasodilatación, antiproliferación y antitrombosis. Como veíamos que solo el receptor de angiotensina, de la enzima convertidora angiotensina 2, no solo se encuentran en las células del pulmón, sino pueden estar en el riñón, en el corazón, en el cerebro, en el tracto gastrointestinal. Por eso, muchas veces el daño que se produce en esos órganos es directo. Otras veces puede ser tanto por la tormenta de citoquinas como por la producción excesiva de trombina, la tromboinflamación sería. La que sigue. Bien, perfecto. Seguimos con un poco de definiciones de caso del protocolo actualizado en la provincia del 18 del 9, que es lo mismo que dio Miguel en su clase, así que lo vamos a decir medio rapidito como para refrescar un poco la memoria. Donde vemos que, bueno, cualquier pérdida repentina del gusto o del olfato no es necesario realizar ningún tipo de muestra de PCR, ya sería un caso confirmado por criterio clínico en realidad, ¿sí? Después, en la población general con 2 o más síntomas de los siguientes, que sería temperatura de más de 37,5, tos, oinofagia, dificultad respiratoria, cefalea, mialgias o diarrea y vómitos, que se cuentan como un solo síntoma, ¿sí? O si no, cuando tenemos en el personal de salud, en residentes y personal de instituciones semicerradas o estancia prolongada, personal esencial o residentes de barrios populares y pueblos originarios, contacto estrecho con un caso confirmado por laboratorio, en ellos solamente vamos a necesitar uno o más de los siguientes, que son temperatura de más de 37,5, tos, oinofagia o dificultad respiratoria. Si cumplimos con esos criterios, ¿sí? Y ha sido un contacto estrecho por caso confirmado con laboratorio,
refiriendo más de 2 síntomas y sin formar parte de los grupos de diagnóstico por laboratorio que tenemos a la derecha, ya sería un caso confirmado, no es necesario realizar el hisopado, ¿sí? Si no fue contacto estrecho, un caso confirmado por laboratorio, se necesita la toma de muestra de PCR por hisopado nasofaringio. Si el resultado es positivo, sería un caso confirmado; si es negativo, un caso descartado, ¿sí? Y bueno, dentro de los grupos para diagnóstico por laboratorio, que ellos serían los que fueron contacto con algún caso confirmado, pero igualmente deberíamos tomar muestra para diagnóstico por laboratorio, que son los pacientes con criterio clínico de internación, pacientes con factores de riesgo, que son más de 60 años, diabetes, enfermedad cardiovascular o respiratoria crónica, insuficiencia renal, cirrosis, inmunocompromiso, obesidad, personas gestantes, trabajadores de la salud, personal esencial o personas fallecidas sin causa conocida. Bien, después vamos a ver en la siguiente, que sería, bien, un criterio 3, que es uno de los criterios que tenemos para el síndrome inflamatorio multisistémico post-COVID, que esto es lo único que vamos a hablar porque ya tuvimos una clase especial que estuvo buenísima, que la dieron las especialistas, así que no vamos a agregar nada, donde vemos que niños, niñas y adolescentes de 0 a 18 con fiebre de más de 3 días y o 2 o más de los siguientes criterios, que son erupción cutánea o conjuntivitis bilateral no purulenta o signos de inflamación mucocutánea, oral en manos o en pies, hipotensión o shock, con características de disfunción miocárdica, pericarditis, valvulitis o anomalías coronarias, incluidos los hallazgos ecográficos de elevación de troponina, evidencia de coagulopatía o síntomas gastrointestinales agudos, con marcadores elevados de inflamación, como la eritrosedimentación, la PCR, la procalcitonina, sin ninguna otra causa que justifique, digamos. Esto nos habla son los criterios que nos dio la provincia para el síndrome inflamatorio multisistémico post-COVID. Pero bueno, esto es lo único que vamos a hablar para tenerlo en cuenta, que puede llegar a estar y tenerlo en cuenta también dentro de las manifestaciones clínicas. Siguiente. Bien, ahora sí, las manifestaciones clínicas, sabemos que el COVID en la población pediátrica afecta menos frecuentemente, con mucho menos riesgo y mejor pronóstico que en la población adulta. Dentro de las manifestaciones clínicas las vamos a dividir en las respiratorias y las que no serían respiratorias o extrapulmonares. Siguiente. Bueno, también de la guía que sacó, digamos, epidemiología del Ministerio de Salud, vemos que acá en Argentina las manifestaciones más frecuentes que se dieron fueron fiebre en un 60,2%, cefalea en un 34,4%, oinofagia en un 37,7% y tos en un 47,7%. Hay muchas veces que lo que hemos leído también en otras guías es que la enfermedad se manifiesta solamente o con catarro de vía aérea superior o con rinitis, ¿sí? Que no llega a detectarse, quizás por eso no estarían incluidos quizás en el protocolo donde vimos con casos confirmados, porque obviamente nuestro testeo, como habíamos dicho, es un poco deficiente. Más del 40% de los casos va a experimentar una infección asintomática o una enfermedad leve. El 40% va a experimentar una enfermedad moderada como una neumonía y menos del 15% son casos graves. Y alrededor del 5% sería una enfermedad crítica. O sea, lo que vamos a ver es que muchísimo más de la mitad de los casos, dentro de los casos que tenemos como positivos, experimentaron una enfermedad leve. Siguiente. Bien. También la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud, sacamos este cuadrito donde vemos la frecuencia de los signos y síntomas en casos confirmados de menores de 18 años. También toda la actualización que logramos obtener fue hasta el 4 del 10 del 2020, que fue lo mismo que vimos también en la clase de Sofi, en realidad de SIMS. Bueno, vemos como fiebre tuvieron la gran mayoría de los casos, seguido de tos, oinofagia, cefalea y malestar general. También vemos que muy alto el porcentaje, perdón, de anosmia, mialgias, y bueno, vemos cómo va disminuyendo síntomas más graves. Seguimos con la siguiente. Bien, este del mismo lugar, el cuadrito, donde vemos que entre los síntomas respiratorios, neurológicos y gastrointestinales, todos esos tres, vemos cómo se llevan la gran mayoría de los casos, ¿sí?, de signos y síntomas que tenemos. El respiratorio y junto con el neurológico vemos como son muchísimo más de la mitad, ¿sí? Y los síntomas gastrointestinales un poquito menos, pero en la bibliografía está como que es un poquito
es también muy importante. Sí, siguiente. Bien. En cuanto a las manifestaciones que se asocian con la infección respiratoria, vimos que puede ser una infección no complicada, como habíamos dicho, un catarro de vía superior, ¿sí? Puede presentarse con fiebre, tos, rinorrea, dolor de garganta, congestión nasal, malestar general, cefalea, pero siempre, como decimos, no complicada, no tiene síntomas ni signos de deshidratación, ni sepsis, ni dificultad para respirar. Eso sería la gran mayoría de los casos que tenemos de COVID en los menores de 18 años. Puede presentarse también como una infección leve de las vías respiratorias bajas, ¿sí? Ahí vamos a tener tos, taquipnea, un poco de dificultad respiratoria, sin requerimiento de oxígeno y sin signos de una neumonía grave, ya sea clínicamente, por radiografía o por cualquier otro estudio, ¿sí? Puede presentarse como una infección grave de las vías respiratorias bajas, esto ya es un porcentaje mucho menor de los pacientes, donde van a tener tos con dificultad respiratoria y por ahí otros síntomas, como cianosis, principalmente en lactantes o recién nacidos, puede haber síntomas de saturación, dificultad para alimentarse, convulsiones, letargo, obviamente como es una enfermedad de las vías respiratorias bajas y ya es un poco más grave, puede llegar a haber tiraje, taquipnea y puede haber alteraciones gasométricas. La siguiente, vemos que también la infección respiratoria se puede presentar como un síndrome de distrés respiratorio agudo, ¿sí? Como de inicio, o ya sea en empeoramiento de un cuadro que estaba preexistente, puede haber infiltrados, ya sea bilaterales, nuevos o sobreagregados, ¿sí? Atelectasias, consolidaciones y alteraciones en la oxigenación, obviamente. También la infección respiratoria se puede presentar como una sepsis a punto de partida respiratoria o un shock séptico a punto de partida respiratorio, obviamente con mala perfusión periférica, hipotensión puede llegar a haber, alteración de estado mental. Esto ya lo de sepsis, distrés respiratorio y shock sería como para muchísimas clases aparte, así que no quisimos ahondar mucho en eso, sino saber que se puede llegar a presentar de esa forma. Bien, dentro de las manifestaciones extrapulmonares, este es un cuadrito más o menos para tener en cuenta que existen un montón. Vamos a ver las neurológicas, vamos a ver que existen hematológicas, renales, hepáticas, gastrointestinales, cardíacas, endocrinológicas y dermatológicas. Muchas de ellas van a estar dadas por la acción directa del virus, ¿sí? Con el daño por presentar, como habíamos visto, el receptor para la enzima convertida en angiotensina, y otras van a ser lesiones que por ahí se van a dar indirectas por la tromboinflamación que habíamos hablado previamente. Bien, las manifestaciones hematológicas dentro de esas, las más frecuentes que se encuentran generalmente son la linfopenia, puede haber leucocitosis con neutrofilia y la trombocitopenia. La trombocitopenia nos puede llegar a dar una púrpura trombocitopénica inmune, ¿sí? Y saber que existe en los pacientes mucho más graves la coagulopatía, ¿sí? Que es donde vamos a observar niveles elevados de dímero D y fibrinógeno, alteraciones en el coagulograma, y puede haber complicaciones trombóticas y embolismos. Eso se vio mucho más quizás en pacientes adultos, un tromboembolismo pulmonar, ¿sí? Una TBP o trombosis en los catéteres. Eso por ahí en niños es un poco menos frecuente, sí se ha visto mucho la coagulopatía y mucho más el tema de la trombocitopenia y la linfopenia. Bien, la siguiente. Bueno, dentro de las manifestaciones cardiovasculares, como ahí dice, puede ser directo, un daño directo, digamos, o indirecto o por inmunocomplejos. Lo más frecuente que vamos a ver también va a ser en pacientes graves, quizás no tanto en pediátricos, donde se van a ver las lesiones miocárdicas, síndromes coronarios agudos, cardiopatías, un cor pulmonar, obviamente por la afectación respiratoria, puede producirse un shock cardiogénico y las complicaciones trombóticas que previamente habíamos nombrado. Bien, en cuanto más o menos recordando la fisiopatología, habíamos dicho que el SARS-CoV-2 sí puede producir el daño en el corazón por la hiperinflamación de la inmunopatogenia, digamos, puede producir un daño directo, una injuria directa sobre el miocardio, o puede ser que por la afectación pulmonar se dé a partir de eso una hipoxemia y se puede alterar también la función cardíaca, como habíamos visto el cor pulmonar también. ¿Sí? Eso va a dar los biomarcadores de injuria elevados, puede llegar a dar arritmias, síndromes coronarios agudos o insuficiencias cardíacas. Eso es más o menos lo mismo que veníamos hablando. Las renales son las que quizás menos hemos encontrado, ¿sí? Pero hay que saber que como toda enfermedad grave puede llegar a comprometer también los riñones. Hemos visto que se producía injuria renal aguda, hematuria, podría haber proteinuria, grado variable, hipercalcemia y acidosis.
quizás de esto mucho más no. En niños es muy poco frecuente quizás la manifestación renal de la patología de por COVID. Bien, manifestaciones gastrointestinales. Todas las anteriores que hayamos visto son más que nada en pacientes graves. En cambio, las manifestaciones gastrointestinales son muy frecuentes y a veces son manifestaciones únicas que va a tener la enfermedad y no se asocia con mayor gravedad de la misma. Lo más frecuente que se ha visto es anorexia, náuseas y vómitos. Puede haber diarrea y dolor abdominal, ¿sí? Esto es como muy frecuente quizás en pediatría, como habíamos visto igual también en la parte de epidemiología. Las hepatobiliares, puede haber elevación de enzimas hepáticas, elevación de la bilirrubina, y se observa, como dice ahí, en pacientes gravemente comprometidos con un patrón de lesión hepatocelular. Tampoco también es sumamente infrecuente. Las manifestaciones endocrinológicas, se observaron múltiples trastornos endocrinológicos. Puede ser que la persona ya haya tenido preexistentemente ese trastorno o se haya presentado directamente en pacientes sanos con el debut de la enfermedad. Se ha visto en pacientes con diabetes y obesidad que tienen riesgo de desarrollar un COVID más grave, eso sería como un factor de riesgo, pero también se han visto anormalidades en el metabolismo de la glucosa, con hiperglucemia, por ahí cetoacidosis, euglucémica o cetoacidosis diabética clásica, por ahí en pacientes que previamente eran sanos. En el hospital hemos tenido bastantes de pacientes que previamente sanos y que debutaron con una diabetes, aislando también el COVID-19, quizás fue un disparador para que se desarrolle la enfermedad. Obviamente no va a ser la causa de la enfermedad, porque la causa es más bien genética, obviamente, pero ha servido como disparador. Ni hablar de la diabetes de tipo 2, como ha empeorado también con el tema de la cuarentena, de no salir, no hacer ejercicio, estar en casa, comer, etc. Eso quizás se pueden hacer un montón de estudios al respecto, pero bueno, por ahora es lo que se sabe es esto. Siguiente. Bien, las manifestaciones neurológicas también son sumamente frecuentes, sobre todo la cefalea, los mareos, la anosmia y ageusia son muy frecuentes en pediatría. Puede llegar a haber alteraciones del estado de conciencia. ACV también se ha visto en niños y más que nada en adultos. Pacientes que han tenido ACV también vieron por la tromboinflamación, puede llegar a producirse. Ha habido casos, pero más que nada fueron reportes de casos, no es algo que se dé frecuentemente, de meningitis o meningoencefalitis. Puede producir alteraciones en la visión y se han visto casos de Guillain-Barré con alteración, digamos, periférica por COVID-19. Eso también no es algo frecuente, sino que ha habido reportes de casos al respecto. La que sigue. Bien, las dermatológicas, hay un compendio, un libro enorme que vamos a dejar en la bibliografía, o si no después se los pasamos por el grupo, donde vemos que prácticamente cualquier manchita en la piel últimamente se piensa que es COVID y se ha aislado el COVID, ¿sí? Dentro de ellas tenemos la lesión pseudo-sabañón, que son máculas, placas y nódulos que son rojo-violáceos, ¿sí? Parecen lesiones purpúricas, son en realidad también lesiones purpúricas, son asimétricas, se da generalmente en pacientes jóvenes, menores de 18 años, así que en pediatría las vemos re frecuentemente, y son de aparición tardía, muchas veces con la PCR negativa, ¿sí? Son mucho después de la enfermedad aguda. Acá tenemos las lesiones pseudosabañón, sí vemos como tenemos en más que nada las áreas distales, las áreas sacrales de los dedos de los pies y de las manos. Las dos de la derecha son de pacientes que tuvimos, los que tienen las sabanitas blancas, son pacientes que hemos tenido en el hospital. Es el mismo niño que estuvo internado en sala 9 y pasó a sala 3. Se internó en sala 9, realizó el hisopado para SARS-CoV-2 como en todos los casos. Como vino negativo, pasó a sala 3 para continuar con el estudio. Al verlo dermatología dijo que para ellas era un COVID hasta que se demuestre lo contrario. Tenía el hisopado negativo, pero se solicitó obviamente la serología, que me parece que había venido positiva, y tenía esas lesiones. Su hermanito, era un hermano más grande en realidad, había consultado en un hospital de adultos, le habían dado el alta porque no sabían qué tenía, y él, habiendo consultado en un hospital de niños, fue internado. Las especialistas de dermatología lo que nos dijeron fue que las lesiones tipo pseudosabañón eran complicaciones quizás posvirales, pero que veían muy infrecuentemente, 1, 2, 3 por año, y que en esa semana habían visto como 5 casos, uno de ellos este niño, así que para ellas era COVID hasta que se demuestre lo contrario. Después igual vimos que fueron muy frecuentes en la bibliografía también.
Otras manifestaciones dermatológicas son las lesiones urticarianas, que son pruriginosas, ¿sí? Mayormente en tronco, pueden estar dispersas y generalmente van a estar en simultáneo con otros síntomas, erupciones maculopapulares, con compromiso perifolicular, con descamación, son similares a la pititiasis rosada, puede haber lesiones purpúricas o puntiformes en áreas grandes, pápulas pseudovesiculares en extremidades, lesiones tipo eritema multiforme, y en simultáneo con otros síntomas también se van a dar. Y bueno, la lividoinecrosis se da en pacientes muy añosos con enfermedad grave, generalmente cuando están muy postrados, ¿sí? Y con obviamente mucho compromiso de la coagulación, y suelen estar en tronco y en las áreas acrales o las zonas de apoyo. En la siguiente vamos a ver un poco las imágenes. Bueno, vemos como el de abajo al medio es una lesión lividonecrosis, es de una persona, de una paciente añosa. Justo arriba son lesiones que por ahí más urticarianas que podemos ver. Abajo a la izquierda tenemos petequias en miembro superior de un bebito. Y bueno, vemos como el más morbiliforme es el de donde está la flechita ahora. Perfecto, pero casi cualquier cosa puede llegar a ser, como vimos, COVID. Muy bien, hola a todos. Yo soy Naila, soy residente de segundo para los que no me conocen. Para seguir con los temas que nos planteamos con Fran para la clase, vamos a charlar un poco de los criterios de internación. Tengamos en cuenta que estos obviamente son los criterios de internación clínicos. Muchas veces tenemos internaciones por cuestiones epidemiológicas o porque no tienen, por ejemplo, lugar donde aislarse en la casa o algún paciente o algún familiar que es factor de riesgo, entonces también se decide internar a los pacientes. Vamos a separarlos en los criterios para internación en sala y los criterios para UTI. Acá vemos que la edad menor a un mes con fiebre y los de entre un mes y 3 meses, que acá los vamos a tratar en realidad como un síndrome febril, como tratamos siempre a este grupo etario. Cualquier factor de riesgo, que lo vamos a ver ahora un poquito más adelante, hipoxemia con saturación menor de 92 o una dificultad respiratoria moderada grave. Tenemos que valorar si tenemos un paciente que tiene una neumonía con aspecto viral, sobre todo si son bilaterales con fiebre persistente, y si vemos alteraciones en el laboratorio como una linfopenia, considerar que podemos también internarlo. Un mal estado general, letargia, rechazo de la alimentación, apneas, y si no ya sospecha de SIM o PIMS, que no requiere internación en UTI. Y los criterios para UCIP son una polimnea o dificultad respiratoria grave, mantenida a pesar de haber aplicado los tratamientos adecuados, saturación menor a 92 con máscara de reservorio, acidosis respiratoria aguda, la hipercapnia en estos pacientes es rara, es más frecuente que veamos la hipoxemia, apneas recurrentes, aspecto séptico, shock o fallo multiorgánico obviamente, y alteraciones del nivel de la conciencia o sospecha de fallo del centro respiratorio. Acá vemos, es del mismo lugar donde estuvimos sacando el resto de los datos. En Argentina, en menores de 18, 204 casos requirieron internación en UTI. Eso representaba un 0,36% de los casos confirmados en menores de 18. Y de esos 72 casos, o sea, un 35,3% de los 204 casos, requirieron internación. Y después en este otro gráfico podemos ver la relación con las comorbilidades en los pacientes que requirieron internación. Vamos a ver que la mayoría no tuvo comorbilidades y después principalmente fueron prematuros, enfermedad neurológica previa y bajo peso al nacer. Después el resto se fueron repartiendo con el resto de las enfermedades de base. Y también tenemos esta otra información que de todos los casos graves, 52 de los menores de 18 años fallecieron. Más o menos estaba repartida entre sexo femenino y masculino y tuvieron una edad media de 3 años y medio. De acá, 36 casos fallecieron, de los fallecidos tenían comorbilidades. Después había un caso que tuvo una sepsis por una bacteria, o sea, no lo relacionan al COVID. Un caso no tenía comorbilidades y 15 todavía los estaban estudiando.
Y vamos a ver que los que fallecieron, las comorbilidades que peor pronóstico tuvieron, fueron la enfermedad neurológica, la inmunosupresión y la prematurez. Y después le siguen otras comorbilidades. Muy bien. Factores de riesgo, que son los que teníamos que tener en cuenta como criterios de internación. Teníamos inmunodeprimidos, que pueden ser inmunodepresiones primarias, pueden ser pacientes oncohematológicos en tratamientos con quimioterapia, con HIV, algún fármaco inmunosupresor, ¿sí? Cardiopatías, que pueden ser cardiopatías congénitas o adquiridas, hipertensión pulmonar, pericarditis, miocarditis, todos son factores de riesgo, enfermedades neuromusculares y encefalopatías moderadas o graves, patología respiratoria, fibrosis quística, dependencia de oxígeno domiciliario, traqueostomías. El asma en sí no lo consideran factor de riesgo, sí consideran el asma grave. Después otro factor de riesgo es enfermedad de células falciformes, homocigota o doble heterocigota, diabetes tipo 1 con mal control, los pretérminos menores de 6 meses de edad con menos de 1,5 kilos al peso al nacer, y eso en general coincide con lo que dice la Asociación Española de Pediatría, y acá en el protocolo de provincia agregan también edad de menos de 3 meses y obesos. Bueno, la otra cosa que queríamos plantear en la clase eran los estudios complementarios que pedimos. Obviamente no nos vamos a detener en el diagnóstico en sí, porque eso ya lo habló Miguel en su clase del mes pasado, pero en todos los casos vamos a tomar muestras para detección directa de SARS-CoV-2. Y esto era para recordar más o menos, en relación al diagnóstico etiológico, es cómo van subiendo los valores de anticuerpos, que es a partir al principio de la segunda semana, y después lo que tiene que ver más con el diagnóstico en agudo, la PCR, que tiene también la mayor probabilidad de detección luego del comienzo de los síntomas, que en general puede durar 1 o 2 semanas, que es también lo que coincide con la clínica del paciente, y el aislamiento del virus en el tracto respiratorio tiene un pico en lo mismo al comienzo y desciende más rápido que la detección de la PCR, por eso se piensa que ya para los últimos días de la clínica o el aislamiento ya no está contagiando, porque tiene muy bajos los títulos del aislamiento del virus. Bueno, y después, una vez que descendió el aislamiento del virus, ya vemos cómo ascienden los anticuerpos IgM, que obviamente va a durar aproximadamente 6 semanas, no está del todo confirmado, y los IgG que duran un poco más. Bueno, lo separamos según el paciente que tenía. Obviamente tenemos que ver qué paciente tenemos y ver qué le vamos a solicitar. Si estamos internando a un paciente leve, pero porque no podía hacer aislamiento en la casa, no es necesario pedirle todo esto, ¿sí? Y después todo lo que vamos a pedir tiene mucha relación con lo que explicaba Fran en la fisiopatología de cada uno de los síntomas. Por ejemplo, vamos a pedir hemograma, y en esto podemos encontrar que tenemos glóbulos blancos en valores normales, que eso ya habla más de una clínica leve, o podemos ver una linfopenia, ¿sí? Que eso se asocia con un poco más mal pronóstico o con casos un poco más graves. La explicación es que el virus puede tener efecto citotóxico directamente con los linfocitos, y además, por lo mismo que decía Fran, que el virus afecta al endotelio que tenemos en la mayoría de los órganos, puede afectar, por ejemplo, al vaso y también producir la lisis de esos linfocitos y encontrar la linfopenia. Cuando se asocia a neutrofilia, puede ser que nos estemos encontrando con una sobreinfección bacteriana, pero bueno, son las variables que podemos encontrar. Alteración de la coagulación,
Relacionado también con el hemograma, podemos tener plaquetopenia, también se asocia con peor pronóstico, y después podemos tener alargado el tiempo de protrombina y KPTT. Después, gasometría venosa, también lo vamos a evaluar en qué paciente, alguno que tenga compromiso respiratorio, lo podemos solicitar. Función renal hepática, lo mismo. En el endotelio tenemos el receptor para la enzima convertidora de angiotensina y afecta todo el endotelio de todo el cuerpo, entonces puede afectar riñón y también puede afectar todo lo que es hepático, puede tener alteración de las transaminasas. Después LDH, procalcitonina y PCR se elevan como factores indicadores de inflamación. Una PCR elevada también la relacionan con una sobreinfección bacteriana, en un caso leve o que tenemos internado en sala no debería estar demasiado elevada, y después, si sospechamos la sobreinfección bacteriana, podemos solicitar también los hemocultivos. Si tiene síntomas respiratorios, podemos pedir una radiografía de tórax, obviamente síntomas bajos, no el catarro viaria superior que decía Fran, y la ecografía torácica, esto es de la española, que ellos lo están solicitando, y obviamente depende de la disponibilidad. Ya después cuando pasamos a la internación en terapia, ya todos estos van a ver que son los laboratorios que coinciden con el PIMS, ¿sí? CPK también por alteración muscular, las troponinas si sospechamos alteración cardiológica, el péptido natriurético en realidad lo evalúa cardio, si es que ve algo alterado en el ecocardiograma, que también se puede solicitar, no está prescrito, pero se solicita. Fibrinógeno, dímero D y ferritina, alterados también por la parte de coagulopatías. Triglicéridos, interleucina 6, que Fran también nombró que se elevaban en estos cuadros, y datos de linfocitosis hemofagocítica, que también tiene que ver con la progresión de la enfermedad. Valorar función lumbar, si tengo clínica neurológica, y aclaraban que con alteración del coagulograma y dímero D, eso también tenía mal pronóstico. Bueno, después para seguir con las manifestaciones radiológicas, este es un esquemita para que vayamos viendo, ¿sí? Esto es de una publicación de pediatría, que si quieren después se las paso, iba definiendo todos los patrones que nos podíamos encontrar en las diferentes imágenes. Por ejemplo, el 1 son radiopacidades ovales en vidrio esmerilado. Ya después podíamos tener estos de acá, que es bien un patrón intersticial, bien cerca del ilio, ¿sí? Lo mismo, el segundo es un patrón que también estuvieron viendo mucho, después se los muestro en una tomografía, es un patrón en vidrio esmerilado, pero con el signo del halo, que es un patrón de condensación rodeando ese vidrio esmerilado, ¿sí? Y después lo que podemos ver son engrosamientos pleurales y subpleurales. En la mayoría de los artículos que estuve leyendo, las lesiones son bien periféricas. Ahora vamos a ver algunas imágenes que van a ver que toda la parte central está mucho más limpia que la parte periférica. Acá hay dos ejemplos, un nene de 11 y ya uno más grande de 17. En esta tiene todo lo que es el vidrio esmerilado, ¿sí? Y más que nada en la parte bien periférica de pulmón y más que nada las bases, ¿sí? Y después, esto ya van a ver que en las dos lo que siempre remarcan es que en general es bilateral, ¿sí? Y bien intersticial. Y predominio periférico y a los lóbulos inferiores. Esta es otra, yo los vi a todos compartiendo Rayospedia, así que ahora les traje Rayospedia. Estos muestran lo mismo. La parte central está mucho más radiolúcida y la periférica mucho más radiopaca y en las bases.
Esto es la tomografía, que más o menos son las mismas imágenes que vemos en la radiografía. Lo que pasa es que esto siempre es mucho más temprano. O sea, si el paciente recién inicia con los síntomas, puede ser que la radiografía no lo veamos y sí lo podamos ver en las tomografías. Lo mismo. Puedo ver el patrón vidrio esmerilado. Y después tenemos condensación con halo y el vidrio esmerilado con halo, y después la intersticial ya cercano al hilio. Esto es lo mismo, es la tomografía y tiene las imágenes en vidrio esmerilado bien en la periferia y bilaterales. En todo se repite lo mismo. Más que nada, basales. Y acá vamos a ver un videito, no espero que se vea, que también se ve todo el vidrio esmerilado para la periferia del tórax. Más imágenes de tomografía, ¿sí? La primera es de una nena de 14 años con vidrio esmerilado, ¿sí? Este es un nene de 10 años, lo mismo. Esta lo que se veía, está medio chiquitito, pero tenía el signo del halo. Y el último es uno de 1 año que ya tiene consolidaciones difusas. También las podemos ver, en este caso vamos a ver broncograma aéreo, se ve en esta parte de abajo. La verdad que las manifestaciones radiológicas son de todos los tipos, pero bueno, lo más frecuente es eso. Es esmerilado en la periferia y en las bases. Y este de acá es un caso que tiene neumomediastino, y lo vamos a ir viendo, neumomediastino, las opacidades en vidrio esmerilado, y ya en lo que es las bases ya tiene patrón de consolidación. Y por último, la ecografía, que la verdad que es más, lo vieron más en lo que es adultos jóvenes. Y bueno, acá se ve el transductor apoyado en la pared del tórax, y lo que se ven son algo que se llaman líneas B, que sugieren condensación en los alvéolos, y después también lo que pueden ver es el compromiso intersticial. Eso es lo que verían acá. Y en esta parte de acá, lo que describen que con el movimiento del transductor se puede ver un movimiento pleural, es bastante específico, no lo vamos a ver nosotros, y esta parte la relacionan con un mal pronóstico de la enfermedad. Y acá se ven esas líneas B que tenía que ver con también el engrosamiento de los tabiques. Muy bien. Esto es para resumir, esto es de una publicación de este año de la SAP, más o menos qué veía en un cuadro leve y en uno grave. En el leve puedo tener la fiebre, la tos, la congestión, rinorrea, lo que decía Fran, más algo inespecífico y un catarro de diaria superior. En el hemograma tendría leucocitosis normales o podría haber la leucopenia con linfopenia pero leve. En general, PCR, procalcitonina y una bioquímica normal. En la radiografía puede estar normal, sobre todo si la hacemos en las primeras etapas de la enfermedad, con infiltrados periféricos intersticiales. Y en la TAC de tórax, el vidrio esmerilado, y que obviamente lo vamos a ver más en la TAC que en la radiografía. Ya en los casos graves, vamos a tener irritabilidad, malestar, rechazo de alimentación, puede haber una progresión rápida ya a los casos graves como shock, acidosis metabólica, coagulopatía, ¿sí? Para el hemograma, lo que les decía que tenía peor pronóstico, una linfopenia progresiva, la alteración del coagulograma. La PCR puede estar normal o elevada, y ahí sospecho la sobreinfección bacteriana. La procalcitonina ya es más de 0,5, y también tengo que descartar la sobreinfección. En la bioquímica voy a tener elevación de las transaminasas por esa lesión del endotelio, la afectación hepática por el mismo virus, por daño directo.
por elevación de enzimas musculares, la mioglobina y el dímero D. En la radiografía ya voy a ver opacidades bilaterales en vidrio esmerilado, ya puedo ver consolidaciones múltiples y puedo ver derrame pleural que es infrecuente. En general, si aparece, es muy leve y puede haber también un poco de derrame pericárdico, pero también sin mucha significancia clínica. Y en la TAC de tórax, múltiples consolidaciones lobares, ya es más específica y la enfermedad ya está más progresada. Tenemos que tener en cuenta que en ningún caso sospechar COVID puede detener o retrasar, o sea, en la toma del hisopado o muestras con relación al SARS-CoV-2 no puede retrasar la atención adecuada, completa y oportuna de los pacientes, ¿sí? Y otra cosa que hablábamos conmigo y con Fran era el tema de, por más que entre como sospecha de COVID, nos tenemos que plantear todos los diagnósticos diferenciales y en todo caso el COVID será uno más de todos esos, ¿sí? Pero si sospecho que puede ser bacteriano, también tengo que poner el antibiótico, ¿sí? Si sospecho que tiene un abdomen agudo, tiene que ir a la cirugía, nada puede detener el tratamiento que necesite el paciente, ¿sí? Hablando de tratamiento, tengamos en cuenta que no existe un tratamiento farmacológico, después vamos a hablar, ahora vamos a hablar de todos los tratamientos que se están proponiendo y la eficacia o no probada que tienen. Tenemos que brindar sostén adecuado y tratamiento de las complicaciones. Actualmente lo que podemos hacer son las medidas de prevención, como por ejemplo el aislamiento en habitaciones con baño privado, o por ejemplo no usar la nebulización y sí usar el PAF, ¿sí? O no generar aerosoles con algún procedimiento que implementemos nosotros. Y después el control de la infección y el tratamiento de sostén. Eso es poner oxígeno cuando necesito, poner ARM cuando necesito, controlar los líquidos que necesita el paciente, ¿sí? Eso va más allá de ahora de los tratamientos más específicos que tenemos hasta ahora. Por ahora, en todo lo que leímos, lo que se está presentando son antivirales e inmunomoduladores. De los antivirales está controvertido, ya se descartaron el lopinavir, el ritonavir y la hidroxicloroquina, esos ya están descartados. En la española se habla del remdesivir. En la última actualización, que fue en octubre, no me acuerdo el día, pusieron los criterios, así que ellos los están usando, pero acá no se usa eso. Estos son los efectos adversos que produce. Y después el tocilizumab se une a los receptores de interleuquina 6 e inhibe la tormenta de citoquinas. Esta hay que tener en cuenta que es solamente para pacientes graves y en ellos siempre miden los niveles de interleuquina 6 o el dímero D como para saber que eso es lo que necesita el paciente. No me quiero olvidar de ningún dato. Después tenemos los corticoides, que también están controvertidos y tiene indicaciones bastante específicas, que en realidad se relaciona con la gravedad del paciente. No lo recomiendan usar en etapas tempranas de la enfermedad porque podría interferir con la respuesta inmune y generar más complicaciones en el paciente, así que lo usaríamos en pacientes que tengan requerimiento de ventilación mecánica, en síndrome de estrés respiratorio, shock séptico, encefalitis, un síndrome hemofagocítico, fallo respiratorio, con necesidad de ABM, el PIMS, eso lo estamos viendo mucho, por lo menos ahora en la 9, estuvieron todos los pacientes que tuvimos con PIMS, con corticoides, y bueno, la idea es que si también tenemos un paciente que ya van 5 o 7 días, que tiene empeoramiento progresivo, que sigue con hipoxemia, que sigue febril, también lo podríamos indicar, no acá como dice, en etapas tempranas. Y la dosis es la que usamos en pediatría, que es 0,6 miligramos kilo día,
y en general acá todos hablaban para un agudo 10 días, pero bueno, también podríamos usar la metilprednisolona. Otras opciones que andan dando vueltas es el oseltamivir, que ya vieron que no actuaba sobre el SARS-CoV-2. Sí lo vamos a usar si tenemos el aislamiento del virus influenza, y lo vamos a usar en las dosis que los usamos siempre. El ibuprofeno inhalado, que se está usando en 3 provincias acá en Córdoba, en Jujuy y en algunas clínicas privadas de Buenos Aires, pero tiene que ser bajo protocolo, no se usa en forma poblacional. Y el famoso dióxido de cloro, que no usa nuestra amiga Canosa, no hay obviamente evidencia, y la verdad que tiene elevado riesgo de toxicidad con vómitos, diarrea, y es potencialmente mortal, así que eso no lo vamos a usar. Después los otros tratamientos que tenemos son las inmunoglobulinas intravenosas, que se usan también en casos graves y tienen que ser evaluadas por los especialistas. En el hospital lo estamos usando en los PIMS, y estas son las dosis. Puedo usar 2 gramos kilo dosis única, o 1 gramo kilo en 2 días, ¿sí? O ya dividirlo en 5. Otra cosa que podemos usar es la anticoagulación, pero en determinados pacientes. Vamos a usarlo en pacientes con factores de riesgo para trombosis, ¿sí? Una enfermedad oncológica activa, antecedentes familiares o personales de eventos tromboembolíticos en obesos, en pacientes con disfunción severa de ventrículo izquierdo, y esto sería pacientes graves, por ejemplo, un posoperatorio con imposibilidad de ambular, que sean mayores de 12 años. Estas son las dosis de enoxaparina que se podrían usar. No lo puse acá, pero también tendríamos que tener en cuenta la aspirina, que lo estamos usando en los pacientes con elevación del dímero D, con plaquetas elevadas. En nuestros pacientes con PIMS de la zona 9 los estuvimos usando. Y después, el plasma de convalescente es la inmunización pasiva. Para poder usarlos existe el registro único de donantes de plasma de convalescente. Se usa también con indicaciones precisas, tenemos que tener confirmado por PCR, o podríamos llegar a usarlo en algún contacto estrecho que está grave y está a la espera de un resultado, pero bueno, con un contacto estrecho con paciente confirmado. Tiene que estar hospitalizado, la idea es usarlo dentro de los 10 días del inicio de los síntomas y dentro de las 72 horas de haber ingresado el paciente al hospital. La dosis pediátrica es considerando un peso de menos de 20 kilos, son 10 mililitros kilo, y después a partir de los 20 kilos se usa la unidad que la envían ya armada. La unidad ronda entre 200 y 250 mililitros, y le damos entre 20 y 70 kilos una unidad, y más de 70 kilos 2 unidades. Tiene que ser una velocidad de infusión constante en 100 a 200 mililitros hora. Y bueno, las complicaciones es como cualquier hemodderivado, y lo podemos premedicar como lo hacemos en el hospital. Los efectos adversos: fiebre, reacciones alérgicas, hemólisis, como cualquier hemodderivado. Y después, con el protocolo de Buenos Aires, estos son los grupos que podrían recibir el plasma de convalescente, que son el paciente confirmado con una enfermedad moderada y con alto riesgo de progresión. O sea, son los pacientes que todavía no le vemos una neumonía, pero tienen los factores de riesgo que estuvimos charlando hoy, ¿sí? O que tienen estos síntomas. El grupo 2, que es el COVID confirmado pero grave, ya es una neumonía con síntomas de gravedad y además los factores de riesgo, o el médico piensa que va a tener un progreso, un mal pronóstico. Y ya la otra parte del grupo 2 es el COVID-19 confirmado, pero en un estado crítico: shock, fallo, disfunción multiorgánica, requerimientos de AV. Y esto es un resumencito que tiene la ASAP, ¿sí? Es muy parecido a este que les voy a mostrar de la Asociación Española. Lo que habla es dividido por el cuadro respiratorio, ¿sí? El leve, moderado, grave,
qué síntomas voy a tener y qué tratamiento voy a hacer, ¿sí? El leve, ¿sí? Dolores de cabeza, síntomas inespecíficos, no requiere radiografía de tórax en general, el tratamiento es sintomático, este puede ser que ni siquiera lo hospitalicemos, excepto en cuestiones epidemiológicas. El IRA moderado, que ya lo tenemos internado, ¿sí? Todos dificultad respiratoria, requerimientos de oxígeno, ¿sí? O alguno leve o moderado, pero con factores de riesgo, puede tener una radiografía normal o con cualquier infiltrado, y el tratamiento sería más que nada sintomático, ¿sí? Indicar antibióticos si sospecho infección bacteriana. Podríamos evaluar el plasma de convalescente dentro de algún protocolo por sus comorbilidades, ¿sí? Y en general siempre los tenemos internados. Y después el caso confirmado, pero con un IRAP grave, ya dificultad respiratoria, con cianosis central, saturación menos de 90, dificultad respiratoria con un tiraje universal, requerimiento de cuidados intensivos, la radiografía va a tener cualquier infiltrado, y acá ya incluyen los corticoides, ¿sí? A la dosis que habíamos hablado hoy, y también hacer la parte con un consentimiento informado, el plasma de convalescente y los antibióticos de sospecho. Obviamente este paciente está internado. Y después lo que cambia en la Asociación Española es que ellos empiezan a usar lo que le decía, el remdesivir, ya en los pacientes moderados y en los graves, pero bueno, nosotros acá no lo estamos usando, y también tienen la posibilidad de usar el tocilizumab en su protocolo. Muy bien, y por último, para ir terminando, vamos a hablar un poco de las secuelas. La verdad que esta parte nos costó bastante, ya hay poca información en adultos, así que imagínense que vamos a tener menos en pediatría. Lo que lo que encontramos, por lo menos en los lugares donde estuvimos leyendo, eran secuelas en el aparato respiratorio, como fibrosis pulmonar o lesiones bilaterales, más que nada como el compromiso que veíamos en las imágenes en la parte inferior, secuelas en sistema cardiovascular, miocarditis, ¿sí? Relacionada a la infección, o sea, lo que decía Fran, del daño directo del virus sobre el tejido cardíaco, con reducción de la función sistólica y arritmias. Secuelas neuropsiquiátricas, ¿sí? Lo vieron esto más que nada en los adultos, con deterioro cognitivo, déficit de memoria, que varios meses después de haber tenido la infección empezaron con estos trastornos. Vieron encefalopatías, cambios de humor, psicosis, todo relacionado con la infección, y después las secuelas psicológicas, pero eso ya más relacionado con el distanciamiento social y efectos psicológicos negativos, esto sí lo estuvieron viendo más en los niños. Creo que después no me estoy olvidando de nada más. Esta es la bibliografía. Nos pareció interesante ese atlas de dermatología que les decía Frank, que ahora se los mandamos al grupo, así tienen todas las lesiones que podrían ser compatibles con la infección por COVID. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta o algo? Veo en el chat. También hay una página que por ahí se las podemos pasar, que no me acuerdo cómo se llamaban ahí, que para entender un poco más del porcentaje de positividad de las pruebas, viendo cuántas personas son necesarias testear para obtener ese porcentaje de menos del 5%, que te lo explica un poco, seguramente mejor de lo que lo pude hacer yo, mucho más gráfico de todo. Decodificar, se dice, se llama. Todos los R2 la deben haber visto en su módulo de epidemiología. Perfecto. Pero está buena porque es muy gráfica para explicar un montón de cosas. De los efectos del COVID están explicados en esa página, descodificar.org. Perfecto. Bueno, y lo último que quería aclarar por ahí del tema del tratamiento que estuvo hablando Nay, y el tema de las secuelas. Nada, el tratamiento, que la gran mayoría de los tratamientos que se están probando siempre son con algún protocolo y también inmersos en algún tipo de estudio, ¿sí? Randomizado, o sea, bajo protocolo ético con criterios de inclusión, exclusión, eso como que no se puede usar así porque sí en cualquier lugar.
Y en cuanto a las secuelas, como bien dijimos hoy, que como recién es muy nuevito, todavía falta y va a faltar un montón para poder ver secuelas en los niños que tuvieron COVID. Seguramente algunas secuelas las vemos ahora que después no las tenemos más y seguramente aparezcan nuevas. Lo que sí hemos visto quizás más de testimonio es el hecho de la astenia, el cansancio, la taquipnea y la agitación que más que nada en pacientes adultos se ha visto hasta meses después de presentar la enfermedad. Pero nada, eso, simplemente. Bueno, ahí contestaste vos en el grupo lo que estaban preguntando. Ah, ¿qué preguntaron? Y nada, el resto. Ah, Gracias por escucharnos. Excelente la clase, adiós. chicos, re clara. Muchas Gracias, Miguel. gracias. Adiós.